Bienvenidos una vez más a esta, tu casa, nuestra casa, Iglesia Cristiana Cuadrangular Versalles. Buenos días, hermanos y amigos, Dios les bendiga. Somos de la Iglesia Cuadrangular del barrio Versalles y damos la bienvenida a todos los que se conectan a esta hora a la gran escuela dominical y la última cena de este año. Damos gracias al Señor porque nos permite poder estar detrás de sus pantallas y poder llegar a los hogares agradecidos con Dios primeramente, porque ha sido un año de muchas cosas buenas y no tan buenas, pero damos la gloria y la honra al Señor por su fidelidad. Bueno, vamos así todos gozosos, vamos a buscar en la palabra, en el Salmo 138. Leemos en autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: acción de gracias por el favor de Jehová. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y te alabaré. Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. ¿Cuántos pueden decir en sus casas, en sus hogares? Amén. Gloria a Dios por esta palabra, porque Dios es fiel, amén, porque Dios es bondadoso, porque en medio de la angustia Él nos ha dado la respuesta, Él nos ha fortalecido, Él ha dado vigor a nuestra alma. Y así, creyendo que Dios está con nosotros y que su favor no se ha apartado de nuestro lado, vamos a tener una palabra de oración y vamos a entregar este tiempo creyendo que esta celebración, este servicio es para la honra y gloria de su nombre. Usted tenga la mejor disposición en su corazón de darle la mejor ofrenda de gratitud a Dios, porque Dios se lo merece, porque Dios es fiel, porque su misericordia es para siempre. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor, agradecidos contigo, Señor, porque yo me acosté, dormí, desperté, porque tú me sustentabas, porque tu misericordia son nuevas cada mañana, porque grande es tu fidelidad, porque tu amor es eterno, porque tú, oh Dios, me amas con amor eterno. Señor, gracias por sostenerme. Gracias por amarme, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros para extender tu mano y ayudarnos. Oh, Señor, gracias porque tú nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado, Señor. Oh Padre, en estos momentos te damos a ti la gloria, la honra, te damos toda alabanza y toda adoración al Dios que lo merece todo, aquel que es excelso, aquel que es grande y poderoso, Señor. Recibe honor, recibe toda nuestra gratitud a ti, Señor, por tus misericordias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, aquí nos conectamos, Señor, mediante tu Espíritu Santo. Allá detrás de estas pantallas están nuestros hermanos, nuestros amigos, elevando esta oración de gratitud y de agradecimiento a ti por todo lo que tú has hecho, haces y seguirás haciendo en medio de nosotros. Oh Dios, corazones agradecidos, Señor, por todas las cosas, Señor, porque hemos visto tu favor, Señor, durante todos estos 12 meses del año, Señor. Padre, empezamos este mes un nuevo tiempo, Señor, ya
a pocos días de terminarse este año y tú has cumplido tus promesas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Padre, perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad. Límpianos, Señor, de toda iniquidad en el nombre de Jesús. Y queremos entrar delante de tu presencia, Señor, para entonarte alabanzas, para bendecir y exaltar la presencia tuya, Señor. Que tú te gloríes, Señor, que tú te manifiestes, oh Dios, a través de las alabanzas, Señor. Que nuestro corazón, Señor, esté limpio delante de ti y seamos una ofrenda grata delante de tu presencia. Oh Dios, glorifícate en el nombre de Jesús. Señor, que este tiempo tú ministres en nuestras vidas, que tú tomes el control, Señor. Oh, de todo lo que se haga, primeramente para honrarte a ti, Señor, y para recibir tu palabra, para ser bendecidos, para ser ministrados, para ser transformados, Señor, a la luz de tu palabra, en el nombre de Jesús. Señor, colocamos delante de ti toda carga, toda ansiedad, toda dificultad, creyendo, Señor, que tú nos respondes, creyendo, Señor, que tú las tomas, Señor, y descansamos en ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Obra en el poder de la palabra y glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que la cena de este día, Padre, la última cena de este año sea una cena de victoria en el nombre poderoso de Jesús. Señor, muchas gracias. Recibe toda la gloria, recibe toda la alabanza y toda adoración en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Y así gozosos, creyendo en ese Dios todopoderoso, Señor, ese Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, ese Dios que es eterno, que no cambia, y creyendo que este es el día que hizo el Señor, seguimos adelante, seguimos declarando la victoria y el favor de Dios sobre nosotros. Así que continuamos con la zona informativa y pasamos a las alabanzas, y seguidamente tendremos la ministración de la palabra y la Santa Cena. Así que Dios les bendiga. No olvidemos que pueden estar enviando sus peticiones a los números que aparecen en pantalla. Escriba ahí su petición. Estaremos orando. Si usted tiene un testimonio, también envíelo, que esto es para glorificar el nombre del Señor. Y sabemos que el templo se abrirá el 13 de diciembre. A las 10:30 de la mañana tendremos el servicio, así que usted puede inscribirse a los números que aparecen ahí en pantalla. Es algo que debemos hacer por obligación, hermanos. Si usted no se inscribe, si usted no aparta su turno para venir a la iglesia, lamentamos, no puede entrar, porque usted sabe que estamos cumpliendo con los protocolos que nos están exigiendo las autoridades. Así que tomemos conciencia de que tenemos que escribir, a llamar para apartar esa cita, ese turno, esa cita para venir al templo, y damos gloria al Señor porque sabemos que Dios tiene el control de las cosas, que Dios está obrando en nuestras vidas y que será una apertura en bendición y en victoria. Así, hermanos, que créalo, yo lo creo, y que Dios tiene algo en esta mañana para ti y para mí. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Te adoramos, Señor, solo por tu sangre somos salvos y te damos gracias, Señor. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre Y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. ¿Quién me puede dar perdón? ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre.
fuerte, eficaz. Solo de Jesús la sangre Trajo sanidad y paz. solo de Jesús la sangre. Precioso, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, Solo de Jesús la sangre. sangre. Precioso, precioso es el raudal Que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Amén, aleluya. Muy buenos días, bendiciones a todos. Damos gracias al Señor por esta mañana preciosa en la que, hemos podido escuchar alabanzas, cantarlas ahí en el lugar donde estamos y ahora pasar a este tiempo, un tiempo de sentarnos a los pies de Jesús para oír la palabra, para oír su dirección, para oír el consejo de Dios a nuestras vidas, para el día de hoy y para esta semana que comienza. Estamos en nuestro primer domingo del último mes del año 2020 y habría mucho que decir respecto a este día, pero hoy nosotros queremos dar gracias a Dios por todo lo que Él ha sido y por cómo Él se ha manifestado de una manera sobrenatural en la vida de cada uno de nosotros como iglesia, como familia y como persona, como creyentes. Cada uno tiene su experiencia de un Dios personal, de ese Dios que hemos conocido a través de Jesús, que estamos conociendo y que estamos creciendo en ese conocimiento de Él. Vamos a orar para entrar en la palabra de Dios esta mañana y diga conmigo: Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia, Señor, es nueva cada mañana para nosotros. Podemos disfrutar de ella, Señor. Gracias. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Grande es tu amor. Aquí estamos, Señor, en este precioso tiempo de escuela dominical. Estamos para darte gracias, gracias, gracias por dejarnos ver el comienzo del último mes de este año, que ha sido un año de cambio, que ha sido un año de proceso, pero también podemos decir ha sido un año de victoria. Que tu palabra esta mañana direccione nuestras vidas, que tu palabra traiga luz, que tu palabra hoy, Señor, como río corra en la mente, en el corazón, en la vida de cada creyente, de cada persona que la escucha, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hemos estado trabajando ya por 5 domingos un tema que tiene que ver con los desiertos que cruzó el pueblo de Israel antes de llegar a la tierra Canaán. Y los hemos tomado como referencia para animarnos en la vida cristiana,
y de la misma manera como Dios estuvo en el desierto con ellos, nosotros también entender a la luz de la palabra que Dios está con nosotros en nuestros desiertos. A través de los desiertos, que son esos momentos para nosotros hoy, de pruebas, a través de las enfermedades, de la economía, de la situación social, familiar, qué sé yo, a través de ellos, lo que Dios busca hacer en nosotros es perfeccionar su voluntad en nuestras vidas. Y es muy importante nosotros el cómo tomamos los procesos o los desiertos que vienen a cada uno. Hemos visto en todo lo que tiene que ver estos domingos, hemos hablado, por ejemplo, del desierto de Shur, que significa fortaleza, y que en este desierto Dios estuvo trabajando la mente, la memoria del pueblo de Israel. En el desierto de Sin significa carencia, y allí hubo problemas con respecto a la falta de alimento, a la falta de agua, a la falta de las necesidades, y estos entonces lo podemos ver como aquellos problemas financieros o económicos que llegan a nuestra vida como un desierto. Estuvimos también hablando sobre el desierto de Sinaí, un desierto que tiene camino de espinas, un desierto bastante difícil de transitar, y este desierto nos enseña cómo a veces nos vienen muchos problemas a la vez. Yo creo que usted en algún momento, y si no usted, ha tenido la experiencia de ver a alguien que dice: todo se me vino encima. Parece que se cerró todo, pero se abrió también para que viniera, y viene una dificultad tras otra, tras otra, tras otra. Y esta situación en realidad lleva a la preocupación. Pero en este desierto, que tiene que ver con camino de espinas, también Dios estuvo con el pueblo de Israel y está contigo también. Hablamos del desierto de Parán, donde hay muchas cavernas, y donde también estuvimos hablando de el significado que tiene que ver, o más bien el tipo que tiene que ver con momentos de depresión, de soledad, con momentos tristes, y que llegan por causa de las circunstancias vividas, externas e internas también, pero que allí en el desierto de Parán, la gloria de Dios también se manifestó de una manera sobrenatural. El domingo pasado estuvimos hablando del desierto de Sin, y decíamos que físicamente, geográficamente, es un desierto plano, y lo que puede significar a nosotros tiene que ver con aquellas circunstancias o situaciones que pareciera que nunca van a cambiar, Plano, directo. A veces, si hablamos de Barranca y de pronto vamos a viajar hacia Cali, tenemos o a la costa más bien, hay una recta, casi todo el camino hacia la costa es recta, y allí comentan algunos que hay el peligro para los que conducen, que de pronto por el hecho de estar en una vía tanto tiempo, horas en recto, puede venir el sueño, y es allí donde vienen los accidentes. Entonces, algo así tiene que ver con el desierto de Sin, que parece que nunca van a cambiar las cosas, las situaciones que vivieron. Ellos creyeron, murmuraron y dijeron: todo está igual, pero en Dios no hay retroceso, sino avance. Y no todo queda igual. Dios tiene el control de las cosas, y a su momento y a su tiempo, entonces Dios trae el cambio que se quiere ver y es necesario ver. En esta mañana vamos a mirar en Números capítulo 21,
Y voy a leer solamente los versos 1 hasta el 3 y después vamos a desarrollar el resto del capítulo. Y la palabra dice que cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y le tomó algunos prisioneros. Entonces Israel hizo este voto a Jehová: si en efecto entregas este pueblo en mis manos, yo destruiré sus ciudades. Jehová escuchó la voz de Israel y le entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Por eso recibió aquel lugar el nombre de Horma. Y en esta mañana vamos a mirar el desierto de Ijeabbarim. Ijeabbarim es ya el sexto desierto que hemos venido estudiando y que nos ha venido enseñando aquellas fortalezas que necesitamos tener claras en nuestra mente y en nuestro corazón para poder avanzar y creer a la palabra de Dios. Así que el desierto de Ijeabbarim significa ruina, ruina. Y es una palabra que nos produce, nos puede producir tristeza, nos puede producir terror, nos puede producir algunos sentimientos y emociones negativos, porque no queremos, si en algún momento vivimos alguna situación parecida a la ruina o cerca a la ruina, no queremos volver a esa situación. Y por eso cuando escuchamos hablar de ruina nos estremecemos. O si hemos estado económicamente, espiritualmente, materialmente, en todas las áreas, en un balance económico, emocional, etcétera, y de pronto se escucha la palabra ruina, no queremos saber nada de ello. No queremos cambiar nuestra muy buena situación por una parecida a la ruina. Y aquí en este desierto, el Señor esta mañana quiere traernos a la reflexión, porque tiene que ver mucho lo que vivieron el pueblo de Israel en este desierto. Tiene que ver mucho con algo parecido al temor a perderlo todo. Y ese temor a perder, en vez de producir una fortaleza, muchas veces lo que hace es producir algo negativo, producir el paralizarnos o producir el retroceder. Entonces, vamos a mirar que la palabra de Dios para nosotros es muy, pero muy importante. En el capítulo 21 de Números vamos a mirar 3 aspectos en esta mañana. El primero de ellos es la victoria de Israel en la guerra. Es la primera victoria que ellos enfrentaron. La segunda es el primer cántico y la tercera es la serpiente de bronce. Aquí hay un comienzo de una marcha, de una continuidad, de un camino. Recordemos que ya aquí están a las puertas de la tierra prometida. Ya fueron, miraron, regresaron los 12 espías y miraron, saborearon, percibieron qué era y cómo era la tierra, y se dieron cuenta que la palabra de Dios fue cierta cuando ellos regresaron diciendo: wow, es una tierra que fluye leche y miel, sus alimentos, sus sembrados, sus producidos son extremadamente grandes y la tierra se ve muy buena, el espacio, las casas, todo. Ellos regresaron hablando de lo que habían visto con sus ojos naturales, aunque en lo espiritual ellos quisieron retroceder por lo que veían sus ojos naturales. Y es precisamente lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Lo que ven estos ojos naturales, lo que sentimos en nuestro cuerpo, eso a veces nos paraliza.
Eso a veces nos hace quedarnos quietos o nos hace retroceder. Pero no debe ser así. Tenemos que sobreponernos en lo espiritual. Y sin importar lo que estemos viendo, lo que estemos viviendo, sintiendo, tenemos que declarar la palabra de Dios. Y bueno, estudiamos un poco el domingo pasado al respecto de este gran evento. Así que la palabra de Dios en el capítulo 21 nos dice que después de ellos estar en el monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, pero se desanimó el pueblo por el camino y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. Nos encontramos entonces en que Israel, camino hacia la tierra prometida, se encuentra con los cananeos. Y los cananeos, en la representación del rey de Arad, que era el rey de ellos, impiden o quieren impedir el paso del pueblo hacia donde está la bendición y donde está la promesa. La palabra dice que cuando el rey de los cananeos oyó que venía Israel por el camino de Atarín, escuche, peleó Israel y le tomó algunos prisioneros. Los cananeos sabían quiénes eran el pueblo de Israel. Y el enemigo siempre va a buscar la manera de detenernos en nuestro caminar hacia la bendición de Dios. Tenga en cuenta esto. Durante el año, Dios le ha prometido a usted algunas cosas. El año pasado, Dios le prometió algunas cosas que tenían que ver con el cumplimiento en este año. Cuando Dios nos da una palabra de bendición, una promesa que va a traer bendición a nuestras vidas, a nuestra familia, a la iglesia, al mundo, siempre vamos a encontrar el tropiezo para que no lleguemos al término del cumplimiento de esa palabra de Dios en nosotros. Y el rey de los cananeos oyó que el pueblo de Israel venía. Y dijeron, no los vamos a dejar pasar, pero además de eso vamos a ir contra ellos. Y preparó guerra, preparó una pelea para enfrentarlos a ellos, detenerlos en su caminar. Y la palabra de Dios nos dice que en medio de ese desierto y allí en esa guerra contra los cananeos, unos que tenían que ver con el pueblo de Israel fueron llevados como prisioneros. Escúcheme, Dios quiere darnos victoria y estamos bajo el manto de la victoria en el nombre del Señor. Pero en medio de la promesa y de las victorias hay guerras que pelear, hay luchas que enfrentar. Pero también hay batallas y hay victorias para conquistar. Y si usted aún en medio del desierto está para tomar las fuerzas y el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno y enfrentarlo para escudarse y protegerse, usted va a salir ileso y va a cantar cántico de victoria. Pero también puede suceder que queden algunas malas experiencias, vivencias y, ¿por qué no?, algunas situaciones de las que no hemos querido pasar y que muy posiblemente las recordaremos en un futuro como algo triste. Aquí tomaron unos prisioneros del pueblo de Israel, los cananeos los llevaron. Fue una guerra, fue una batalla fuerte de la que Israel perdió algunas personas.
Pero hubo una reacción del pueblo de Israel. Y esa reacción la encontramos en el verso 2. Cuando Israel aprende y dice, no haré voto a Jehová. Si en efecto entregas este pueblo en mis manos, yo destruiré sus ciudades. Jehová escuchó la voz de Israel y le entregó al cananeo y lo destruyó a ellos y a sus ciudades. Por eso recibió aquel lugar el nombre de Horma. Vino el enfrentamiento, porque Satanás siempre quiere robar. Él vino a matar, a robar y a destruir la vida del hombre, del ser humano, la vida de la familia, el en sí de la familia, de la sociedad. Y fueron prisioneros algunos, pero Israel reaccionó y dijo, haremos voto con Jehová. Nuestra única opción es Dios, es Jehová para nosotros. Y vamos a decirle, Señor, aquí estamos dispuestos para ti. Si tú nos permites ganar esta victoria, entonces nosotros haremos pacto contigo. Y hubo el pacto, y la palabra dice que Jehová los escuchó. Y la victoria vino a ellos, y ellos conquistaron y destruyeron aquellas ciudades. Y plasmaron allí un nombre de victoria, recordando que cuando ellos estaban en el cruce del desierto, los cananeos vinieron contra ellos, pero ellos hicieron voto a Dios y Dios les libró. La mano poderosa de Dios estuvo con ellos y ellos salieron a victoria. Quiero decirle que de la misma manera, vienen situaciones en las que usted tiene que enfrentar en medio del desierto, en medio del caminar de su vida cristiana. Pero usted tiene que enfrentarlas. Pero cuando vea que está perdiendo, cuando vea que las cosas no van como deberían ir, usted tiene la oportunidad de acercarse a Dios. Usted tiene la oportunidad de venir a Dios y decirle, Jehová, tú eres mi socorro. Y mi socorro viene de ti. Tú eres mi ayuda, Señor. Aquí estoy para servirte. En los desiertos pasados miramos cómo Dios pidió santidad y consagración. En medio del desierto, en medio de cualquier situación que tú estés viviendo, en cualquier área de tu vida, Dios te pide consagración. Dios te pide santidad. Tú estás llamado a acercarte a Dios. Y fue lo que sucedió aquí. A Dios le plació la reacción de Israel. Y entonces Dios responde a esa reacción. Pero fíjese lo que dice el verso 4, que luego partieron de allí, del monte Hor, caminando del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Pero, dice la palabra, se desanimó el pueblo por el camino y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés nuevamente. Y esta es la octava murmuración del pueblo de Israel en medio de la crisis, en medio de una situación difícil, pero también después de haber vivido victorias. Todo el recorrido de los desiertos y del camino a Canaán, Israel había visto la mano poderosa de Dios. Sus pies no se habían hinchado, sus zapatos no se habían desgastado, ni su ropa. Dios les había dado alimento, ahora les da victoria en su primera guerra. Pero aquí tenemos otra vez la voz del pueblo diciendo a Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? En este desierto, en esta situación, en este momento, en este vivir, pues no hay pan ni agua y estamos cansados de este pan tan liviano. La queja, ellos sí tenían pan. Aquí no están pidiendo a Dios que envíe alimento, que envíe carne, que envíe pan, que envíe agua. Sí la tenían, escuche,
pero no estaban satisfechos con el pan que había frente a ellos. Esta es otra situación que se vive en los momentos difíciles. Pero ¿por qué yo tengo así y aquel tiene acá? Pero ¿por qué no veo la abundancia que yo quiero ver? Pero ¿por qué no veo la sanidad completa que quiero tener? Pero ¿por qué mi hijo por el que estoy orando, o mi esposo, o mi mamá, o mi esposa, o mi suegra ha cambiado, pero no como yo quiero verlo? No hay satisfacción. Es bueno esperar más y querer más, pero es necesario ser agradecido con lo que tenemos, sin dejar de anhelar mucho más, sin dejar de ser conformista. Pero ellos no estaban dando gracias a Dios por lo que había enfrente. Ese pan es muy liviano. Estaban en la queja, estaban en el desmérito de la bendición que Dios tenía para ellos. Estamos cansados de comer este pan liviano. Era la expresión de un malagradecido. Era la expresión de un pueblo que no le había dado a Dios la oportunidad. Se cerraba a todo aquello que Dios quería hacer para ellos. Pero esta octava murmuración provoca una reacción de Dios. Porque cuando usted no es agradecido, cuando usted está en un proceso, cuando usted está en un desierto y Dios está llevándolo precisamente en el proceso de ir poco a poco, usted y yo debemos ser entendidos para dar gracias a Dios. Debemos ser entendidos para glorificar a Dios, para mirar lo que está a nuestro alrededor y glorificar a Dios por aquello que Él nos permite tener. Entonces dice el verso 6, Jehová envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían al pueblo, y así murió mucha gente de Israel. El no prestar oído a la voz de Dios, el no ser agradecidos a la bendición de Dios, trae muerte, cierra puertas. El malagradecido cierra puertas para sí mismo, no se abre oportunidades, se las quita. Y el pueblo de Israel hace que Dios reaccione. Porque todo lo que nosotros hacemos tiene una reacción. Todo lo que usted diga, lo que usted declare, tiene una reacción para bien o para mal, del sistema, de una persona o de Dios. Inclusive las reacciones que vienen a nuestra vida, de nuestra hablar negativamente, no tienen que ver con castigo de Dios. Sencillamente tienen que ver con lo que hemos hablado. Y lo que hablamos es lo que hay en el corazón. Y si hablamos algo negativo, pues entonces estamos diciendo que en nuestro corazón está lo negativo. En nuestra mente no hay fe. Y Dios conocía al pueblo de Israel. Conocía su corazón de dura cerviz, y Dios en todos los desiertos y en todo el caminar hasta llegar a la tierra prometida estuvo formando un carácter en el pueblo de Israel. Estuvo limando en ellos para formar también en ellos. Y por eso aquí es muy importante lo que Dios hace de enviar unas serpientes venenosas para que mordieran al pueblo. ¿Por qué murieron muchos? Escúcheme lo que dice la palabra de Dios. Ellos habían pecado contra Dios, pero había una solución de ese pecado. Y ahora Dios le dice a Moisés, Dios no le dice a Moisés. El verso 7 dice, entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová
y contra ti, escuche, ruega a Jehová para que aleje de nosotros estas serpientes. Las serpientes eran venenosas y cuando mordían a aquellos morían, pero hubo una reacción hacia la reacción de Dios y esa reacción fue buena. Porque, número uno, se acercan a Moisés, reconocen que Moisés es el líder, que Moisés es ese medio a través del cual ellos pueden ir a Dios. Hay un reconocimiento de liderazgo y de guía para Moisés otra vez en este momento, porque ellos lo hicieron en varias ocasiones. Y les dice a Moisés, hemos pecado. Qué importante esto. Hemos pecado. Reconocen que ellos han pecado. Ahora, reconocen que ese pecado ha sido contra Dios y contra Moisés. Ahora mencionan primero a Dios. Ellos saben que Moisés es la voz de Dios a ellos. Y por eso dicen a Moisés, a Dios, hemos pecado y contra ti. Pero es interesante que el pueblo de Israel le dice a Moisés, ruega a Jehová para que aleje de nosotros estas serpientes. Aquí hay dos cosas importantes. Número uno, saben que estas serpientes han venido de Dios para ellos. Saben que las serpientes son el fruto de la murmuración, son el fruto del pecado para ellos. Y entonces dice, Moisés, tú que hablas con Dios, diles que aleje esas serpientes de nosotros. Cuando tú y yo estamos listos a reconocer como el hijo pródigo dijo, reflexionó en su estado y dijo, he pecado contra el cielo y contra mi padre. Y esas fueron las palabras cuando él llegó ante su padre pidiendo perdón y le dice, Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque él sabía que estaba quebrantando uno de los mandamientos de promesa, que era honrar a padre y madre. El pueblo de Israel hace lo mismo acá y entiende que su pecado ha sido contra Dios porque murmuraron contra él. Pero también ha sido contra Moisés, porque Moisés es ese líder y esa dirección de Dios para ellos. Y es buena la reflexión de ellos. Saben que ellos quizás no se sienten para ir directamente a Dios, pero entonces le dicen a Moisés, ruega a Jehová para que aleje las serpientes. ¿Sabe lo que hace Moisés? ¿Qué es lo que hace todo buen pastor y todo buen líder? Dice la palabra en el verso 7 al final. Moisés oró por el pueblo. Esta es la actitud de un buen padre. Esta es la actitud de un buen hijo, de una buena madre, hacia un hijo que de pronto no es lo mejor, pero que ella entiende que su oración a Dios puede lograr un efecto para bien. Esta es la actitud de un buen pastor, que aunque sus ovejas, su congregación, muchos no sean lo mejor, inclusive sean rebeldes, inclusive menosprecien, inclusive murmuren, la actitud del buen pastor es orar a Dios y rogar a Dios por ellos. Es la actitud de un buen líder, que sin importar el cómo sean aquellas personas que están bajo su autoridad espiritual, los lleve ante el trono de la gracia y pida misericordia por ellos. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová, dice el verso 8, le dijo, y Jehová le respondió,
hazte una serpiente ardiente y póngala sobre un asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hay muchas cosas que Dios manda a hacer a un buen padre que ora por sus hijos, a una buena madre que ora por sus hijos. Hay muchas cosas que Dios le habla a un líder a hacer con respecto a los que están bajo su autoridad de liderazgo. Hay varias cosas que Dios manda a hacer al pastor con respecto a sus ovejas, a su congregación, que los que de quienes hemos hablado, hijos, congregación y líderes, quizás no entienden. Pero ¿por qué el pastor va a ser así? ¿Pero por qué el líder va a ser así? ¿Pero por qué mis padres me dicen así? Cuando ese buen padre, buen líder y buen pastor hacen conforme Dios les ha dicho, obedecen como Moisés obedeció. Moisés pudo haber pensado, pero Dios, ¿para qué hacer una serpiente? ¿Para qué levantarle un asna? No entiendo. Pero Moisés obedeció, así como los buenos padres, líderes y pastores obedecen a lo que Dios les manda a hacer. E hizo de acuerdo a lo mandado por Dios. Cuando ya está lista la orden de Dios para Moisés, cuando Moisés actúa en obediencia y prepara todo, ahora Dios le dice qué es lo que va a hacer el pueblo de Israel. Porque es que esto es entrelazado. Lo que hace Dios, lo que dice Dios, lo que recibe el líder, el pastor, el padre, y lo que va a hacer cada uno de ellos en cumplimiento a la palabra de Dios. Pero también lo que tienen que hacer aquellas personas que están en ellos. Ahora Moisés está comprometido en decirle al pueblo de Israel que cuando alguna serpiente le mordiera, tenían que mirar la serpiente de bronce si no querían morir. Dios le dice a Moisés, el que sea mordido por la serpiente y quiera vivir, tiene que mirar la serpiente de bronce, entonces va a vivir. Aquí entonces en esta escena vamos a mirar al pueblo de Israel. Porque había un compromiso. Ellos le dijeron, Moisés, ora por nosotros a Dios para que aleje las serpientes. Pero Dios, aunque hubiera podido sencillamente alejarlas, no lo hizo así. Dios demandó del pueblo fe. Demandó del pueblo una actitud. Demandó del pueblo una acción, porque Dios estaba formando al pueblo, porque Dios estaba trayendo al pueblo hacia su carácter, porque Dios estaba atrayéndolo hacia sí con cuerdas de amor. Y les dijo, no va a ser muy difícil, es solamente un acto de obediencia, número 1, y un acto de fe, número 2. Que miren la serpiente y podrán ser sanos. ¿Cree usted que algunos murieron por no mirar la serpiente? Yo creo que sí. Yo creo que muchos no creyeron a lo que Moisés les dijo. Yo creo que muchos se rehusaron y dijeron, ¿para qué? Eso no tiene sentido. ¿Por qué tengo que mirar esa serpiente? ¿Por qué tengo que estar allí? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que desplazarme de donde estoy para ir y mirar la serpiente? Y en el camino murieron. Porque no quisieron hacer como Dios quiso que hicieran. Escúcheme.
En el desierto de nuestras vidas y en los procesos de nuestras vidas, muchas veces usted y yo hemos querido manejar la situación y manejando la situación, manejar a Dios cuando le decimos: Señor, si tú no haces esto, entonces yo no hago esto. Señor, si tú no me das esto, si tú, condicionalmente hablándole a Dios. Oh Señor, yo quiero que tú hagas esto y esto para que me salga así. Y cuando Dios te dice, no es así. Cuando tú le dices: Dios, quítame esto. Dios, dame ese trabajo. Cuando tú le dices a Dios que debe ser de esa manera, y Dios dice: sí, se voy a quitar la enfermedad. Sí, te voy a dar ese empleo, pero vas a ser así. Es cuando entonces no nos gusta. Recordemos a Naamán. ¿Vas a ser sano de esa lepra? Claro que sí. Dios se quería manifestar a este hombre y había un propósito allí. Pero no es que el profeta va a declarar la palabra, o no es que el profeta te impondrá manos y vas a ser sano. Te vas a ir a lavar al Jordán 7 veces, te zambullirás en el río. Difícil para este hombre. Yo en el río Jordán, pero no hay ríos mejores en los que yo pueda entrar mi cuerpo, en los que yo pueda bañarme. Es que no es en el desierto y en el proceso de Dios, no es a tu forma y a tu conveniencia, es como Dios quiere, porque los desiertos en nuestra vida tienen un propósito de Dios y es perfeccionar su voluntad y llevarte en el proceso también de conocer a Dios de una forma directa y personal. Job tuvo que pasar años para ser sano y años Dios le devolvió para que pudiera disfrutar de la prosperidad y la victoria. Que se alejen las serpientes, eso era lo más fácil. Pero Dios dijo: no será así. Obediencia, sometimiento y fe. Tener fe en el desierto, pero ¿cómo Dios me pide a mí fe en este momento tan difícil? Pues Dios está buscando que tú crezcas en fe. Y por eso tenían que buscar la serpiente de bronce en el asta, tipo de Jesús en la cruz del Calvario. Juan capítulo 3. Versículo 14 al 16, la palabra de Dios dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero las bendiciones de Dios, yo quiero ir al cielo, pero no quiero hacer como Dios quiere que haga. Y hay una condición, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Queremos ir al cielo, pero sin Jesús en el corazón. El hombre quiere ir al cielo, pero sin santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. El hombre quiere prosperidad y quiere riquezas, pero sin dar, sin entregarle a Dios lo que Dios pide y demanda económicamente: diezmos, ofrendas, ayudas, identificación con la obra. Pero queremos la prosperidad. No se nos es oculto. A veces decimos: el pueblo de Israel de dura cerviz, rebelde. Pero cuando nos miramos a nosotros mismos, podemos encontrar que el corazón está un poquito más desviado, posiblemente, que el del pueblo de Israel. Y Dios quiso enseñar al pueblo obediencia y sometimiento. Y los que estuvieron dispuestos a obedecer, a mirar la serpiente de bronce en el asta,
Entonces esos pudieron vivir. Otros murieron en la desobediencia, murieron en el pecado, murieron entonces en la actitud negativa que tenían, en la falta de sometimiento a Dios y a lo que Él había dicho a través de Moisés, su líder. ¿Qué nos enseña esta palabra? Nos enseña precisamente que en el desierto tenemos la victoria cuando en Él estamos sometidos a Dios. Mire lo que dice el verso 17 y 18, y es nuestra última parte de este capítulo 21 de Números, donde en él encontramos la victoria de la guerra, la serpiente de bronce, y ahora el primer cántico del pueblo de Israel. Versículos 17 y 18. Dice, entonces entonó Israel este cántico, sube pozo, a él cantad. Pozo que cavaron los señores, que cavaron los príncipes del pueblo, con sus cetros, con sus bastones. Del desierto fueron a Matana, de Matana a Naiel, de Naileel a Bamot, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre del Pisga que mira hacia el desierto. Encontramos ahora aquí a el pueblo que partió, al que obedeció, al que se libró de la muerte. Lo encontramos en un cántico de victoria. Después de un proceso, porque el versículo 10 dice que después de este incidente de la serpiente de bronce, partieron los hijos de Israel para acampar en Obot. Y de Obot acamparon en Ijeabarín, en el desierto que está frente de Moab, hacia el nacimiento del sol. Y de allí partieron al campo en el valle de Seret, y de allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, pues el Arnón sirve de límite entre Moab y el amorreo. Por eso dice el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el mar Rojo y en los arroyos de Arnón y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab. Pero de allí pasaron a Ver. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Entonces entonó Israel el cántico. ¿Cuándo cantamos? La palabra nos enseña que debemos cantar alabanzas a Dios. Cuando estamos tristes es bueno cantar porque nos eleva. Pero ese cántico nos esforzamos por darlo a Dios como honra, en fe. Pero cuando hay un motivo de alegría, ese cántico es emocionalmente mucho más expresado en alegría por causa de. Ahora hay un cántico de alabanza y en ese cántico están recordando cómo en tiempos antiguos sus padres, sus príncipes, en aquel pozo donde la gloria de Dios se vio, ellos estuvieron, ellos lo hicieron y ahora ellos son parte de esta bendición. Disfrutan más bien el fruto de que sus antepasados hubieran hecho este pozo. Es el primer cántico del pueblo de Israel. Es ese primer cántico en el que ellos expresan a Dios gracias por las victorias alcanzadas en el proceso de todo el recorrido que llevan hasta aquí. Pero encontramos en los siguientes textos la historia del acontecimiento también, de la victoria con respecto a la guerra que también se presentó a ellos con respecto a Sehón, rey de los amorreos.
cuando el mensaje llega que el pueblo de Israel va a pasar por la tierra que a ellos les pertenecía, y ellos les dice, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas. Estaban siendo tolerantes el pueblo de Israel, entendidos para con el rey, y con tal de que les dejara continuar el camino por al lado de sus ciudades. Y ellos les dicen, mire, vamos a pasar por allí, pero no vamos a tener que ver con sus sembrados, no beberemos las aguas de sus pozos, nos iremos por el camino del costado, atravesando su territorio para poder seguir nuestro caminar. Pero fíjese, el rey Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que lo que hizo fue que juntó a Sehón con todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto a pelear contra ellos. Otra vez una objeción, otra vez un obstáculo, otra vez una guerra, otra vez una pelea, otra vez un motivo para detenerlos en el camino hacia conquistar, o más bien establecerse en la tierra prometida. Pero dice la palabra en el verso 24 que Israel hirió a filo de espada al rey y se apoderó de su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los límites de los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón estaba fortificada. Y aquí Dios les da nuevamente la victoria a ellos para que pudieran continuar en su caminar. Solamente quiero haber analizado un poco y colocado de frente algunos aspectos de los vividos aquí en este desierto, para que la palabra de Dios a tu vida pueda en realidad ser ese guía, ese norte, esa luz para el momento que estás viviendo. Una guerra, una victoria, un momento de murmurar y recordar el pasado, pero un momento en la manifestación de Dios para corregir una situación que se había convertido en el pueblo de Israel como parte de ellos, como cultura de ellos, y que Dios estaba limando aquello para llevarlos a más. Pero después de esta victoria en la que muchos obedecieron y vivieron, llega otro obstáculo. ¿Qué significa esto y qué te voy a decir con respecto a esto? En tu caminar con Cristo, tú decides si vivir tu vida cristiana en altibajos, altos y bajos, en momentos de victoria constante, pero luego en momentos en la llanura, pero luego otra vez volver a subir, o puedes mantenerte en el nivel de victoria. No significa que no habrán guerras, no significa que no habrán batallas y que no habrán para conquistar. Sí los habrán, siempre los habrán, pero significa que tú siempre estarás en victoria, que habrás aprendido a procesar las situaciones que lleguen, que habrás aprendido a enfrentar en fe los obstáculos que lleguen para hacerte perder del camino y del propósito de Dios. Eso marca una diferencia. Cuando no se tiene que repetir la historia, cuando no se tiene que repetir el momento difícil, sino que va en avance, vas creciendo en fe. Cuando ya, si Dios te pidió algo aquí y tú lo entregaste y vistes la victoria de Dios, estás dispuesto a seguir avanzando en crecimiento y no en derrota.
Mi amado hermano, la palabra está dada hoy y tú decides si quedarte en el camino de un año de situaciones vividas que nunca las pensamos, de ver llorar a otros o de llorar nosotros por el sentimiento propio, de ver las necesidades de otros o de vivir las necesidades propias, de ver a otros extraviarse del camino hacia la vida eterna o de tú mismo haber sido extraviado o habiéndote extraviado del camino hacia la vida eterna. Tú decides. Es lo que está sucediendo. Pero estamos en el término de un año que debes terminar en victoria. Estamos en el término de un año de procesos, el que tú debes terminar en victoria. Y tienes la oportunidad de hacerlo. Solo que en realidad te comprometas, des los pasos que debes de dar, que hemos aprendido en estos desiertos que cruzó el pueblo de Israel, pero que Dios estaba con ellos. Santidad, consagración, restituir, pedir perdón, devolverte del mal camino, santidad. Y hoy el reconocimiento a Dios, de la obediencia y de la fe. Y que si tú no lo haces, vas a morir como murieron muchos en el desierto por no mirar la respuesta que había, que no era la que ellos querían, pero que era la respuesta de Dios. ¿Qué te está pidiendo Dios en este desierto? ¿Qué te está diciendo para con tu líder, para con tu pastor? ¿Qué te está pidiendo para con tu jefe? ¿Qué te está pidiendo para con tu esposa y tu esposo? O hacia tus hijos o hacia tus padres. En cualquiera de los roles en que vivas, ¿qué te está pidiendo Dios? Que tú no quieres hacer porque te cuesta, pero que es lo que Dios pide que hagas para que puedas vivir y continuar en el proceso hasta tener victoria. Solo tú decides, así como el pueblo de Israel decidió, o mirar la serpiente en el asta o no mirarla, en desobediencia y en rebeldía, y morir en el desierto. Padre maravilloso, gracias. Gracias por este tiempo glorioso, Señor. Gracias por esta palabra que esta mañana tú nos das para direccionar nuestras vidas y llevarnos a más. No podemos negar, Señor, que te hemos pedido, Señor, quítame esto o dame esto, porque así lo hacemos, queriendo fácilmente obtener de ti las bendiciones. Pero también entendemos que muchas veces tú nos has colocado enfrente, no la forma fácil, sino que has demandado de nosotros algo con respecto a nuestro carácter y nuestra vida espiritual. Pues aquí estamos, Señor. Y tu Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos en nuestra debilidad, pero para dar los pasos debidos a aquello que tú quieres que hagamos. Queremos ir hacia la victoria, Señor. Y como el apóstol Pablo, Espíritu Santo, ayúdanos a morir a nosotros mismos para que tú vivas en nosotros y alcancemos las victorias en Cristo Jesús. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias. Yo creo que la ministración del Espíritu de Dios a través de la palabra ha sido, y creo también firmemente que el poder del Espíritu Santo que está en ti está disponible para ayudarnos a ir más allá. Gloria al Señor. Voy a darle un tiempo corto para que usted se prepare. Vamos a participar de la cena del Señor. Hoy es el primer domingo del mes. Y mientras usted prepara allí su pan, su copa, se organiza para que participemos de la cena,
Quiero leer la palabra en Efesios capítulo 4, donde nos habla acerca de la nueva vida en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Es lo que Dios ha querido enseñarnos o ha estado enseñándonos en todo este tiempo. En todos estos 5 domingos, 6 domingos, que llevamos compartiendo la palabra de Dios. Y esta mañana estamos frente a la última cena del año 2020. Y damos gracias a Dios por su provisión. Damos gracias a Dios porque nos ha sostenido hasta aquí. Esta mañana estamos virtualmente en esta escuela dominical, pero el próximo domingo estaremos todos en el templo. 8 de la mañana, todo el liderazgo. Líderes, todos. Ministerio de danza, ministerio de maestros de escuela infantil, diáconos, líderes de cada ministerio, los directivos, el ministerio de alabanza. Todos estaremos a las 8 de la mañana. En un tiempo especial de ministración de Dios a nuestras vidas. Pero a las 10:30, toda la iglesia estaremos también en un tiempo precioso de escuela dominical. Recuerde que usted ha debido ya se ha debido inscribir, o le queda esta semana, estos días, a partir del lunes hasta el próximo sábado, para que llame al número del WhatsApp de la iglesia y deje ahí sus datos personales, y de esa manera será su cupo apartado para que sea uno de los que se gozan en congregacionalmente estar en este tiempo precioso. Vamos entonces a pasar a la cena. Y la palabra en 1 de Corintios capítulo 11 es donde está allí implícito y claro lo que tiene que ver con la cena del Señor. El apóstol Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, partió y dijo: tomad, comed,
esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Es ese mandato de Jesús de hacer tomar estos elementos y participar de una cena que es llamada la Cena del Señor, y hacerlo en memoria de Jesús. Siempre, siempre que vamos a participar de la cena, debemos tener claro que lo hacemos en memoria de Jesús. Así lo mandó Él. Y termina diciendo, así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando usted y yo participamos de la cena, estamos dando testimonio de salvación, testimonio de la muerte de Jesús y de lo que tipifica la muerte de Jesús para nuestra bendición. Padre, aquí estamos esta mañana. Es un gozo precioso, Señor, poder compartir a la distancia de los elementos del pan y del jugo de uvas como tipo de la muerte de Jesús. Y hoy, Señor, lo tomamos en acción de gracias por un año que ha transcurrido, Señor. Un año de procesos, de desiertos, de cambios. Pero aquí estamos. Levanta tus manos y dile, pero aquí estamos, Señor, en victoria. Porque tú así lo has querido, Señor. Y queremos terminar este año bien. Queremos terminar este año así, en esa forma especial que tú nos enseñas, Señor. Hoy somos bendecidos al participar de la cena. Hoy somos agradecidos contigo participando de esta cena y declarando, Señor, oh Dios, que tú has sido fiel y misericordioso. Gracias, gracias, gracias. Participamos de la copa y del pan en acción de gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Aleluya. Usted tiene allí en su casa la copa, que si está solito la puede tomar en su mano, pero si está la familia y acompañado del Padre, la puede también él compartir a sus hijos, a su esposa, que si usted está allí con un líder, él la puede compartir y de esa manera todos participar de ella, en esa bendición, en acción de gracias por el mes número 12, por la última cena del año 2020, en la que el Señor nos ha permitido vivir victorias. Participe en el nombre del Señor, del pan y de la copa también. Una de las exhortaciones del apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica fue precisamente
Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Por la oportunidad también de nosotros mostrarte a ti nuestra fidelidad. No solo tú eres fiel, nosotros también queremos ser fieles y es el deseo de nuestro corazón agradarte a ti. Y esta mañana estamos satisfechos, estamos contentos porque podemos tener este acto memorial, este acto precioso. Señor, gracias, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, 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 Señor. Gracias por esta participación de la cena. Gracias porque podemos estar juntos a la distancia en el Espíritu, Señor. Gracias por todos los acontecimientos. Tú nos enseñas a dar gracias por todo y en todo. Gracias porque aunque no entendemos, caminamos, Señor, por la senda que tú colocas enfrente. Te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mi querido hermano, Dios te bendiga y vamos a seguir adelante. Bendiciones. Bendiciones para todos. No olviden suscribirse a nuestro canal, su canal. Da clic en la campanita.